Anteriormente hemos visto la presión de vapor de un líquido cuando éste era puro, es decir, cuando no había más que ese líquido. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos dos líquidos mezclados y queremos saber su presión de vapor. Entonces, Raúl explicó que la presión de una mezcla líquida es la suma de la presión parcial ejercida por cada uno de sus componentes, es decir, la presión parcial ejercida por el líquido 1 o A y la presión parcial ejercida por el líquido B. Entonces, la presión de vapor total será la suma de las dos presiones parciales. Pero vamos a ver cómo se calcula esa presión parcial. Entonces, para el líquido A, la presión parcial ejercida por el líquido A va a depender de su fracción molar en el líquido por la presión de vapor de ese líquido en estado puro a esa temperatura. Es decir, va a depender de su concentración en el líquido. Por ejemplo, si es 50%, fracción molar, presión parcial del líquido A va a ser la presión parcial. La presión parcial va a ser igual a la fracción molar, 0,5, por la presión de vapor en estado puro de ese líquido a esa temperatura. Ya vimos que cambiaba la presión de vapor con la temperatura. Entonces lo tendremos que buscar en las tablas o nos tendrá que dar como dato en el problema. Y para el líquido B lo mismo. La presión parcial ejercida por el líquido B será igual a su concentración molar, fracción molar, por la presión parcial de ese líquido a esa temperatura. Y sumando las dos tendríamos la presión de vapor total. Por tanto, si queremos saber a qué temperatura va a entrar en ebullición esa mezcla, si estamos a presión atmosférica, la presión de vapor que se debe alcanzar, habíamos dicho que era 760 milímetros de mercurio. Las dos presiones de vapor tienen que sumar 760 milímetros de mercurio para alcanzar su ebullición. ¿Vale? Todo esto en el líquido. Pero vamos a ver primero un caso. Por ejemplo, si tenemos una mezcla de etanol y metanol realizada mezclando 0,31 moles del primero y 0,54 moles del segundo a 20 grados, es decir, ya nos da una temperatura concreta, nos pide calcular la presión parcial de cada uno y la presión total de la disolución. A 20 grados nos da las presiones de vapor del metanol y del etanol en estado puro, que son 94 milímetros de mercurio y 44 milímetros de mercurio. Entonces, como nos da mol y no nos da la fracción molar, tenemos que calcular la fracción molar para cada uno, pero ya sabemos que es el número de moles de ese componente partido del número de moles total. Por tanto, en el caso del metanol, 0,31 partido de 0,31 más 0,54. Tenemos una fracción molar para el metanol de 0,36. Y para el etanol no nos hace falta calcularlo, se podríamos calcular igual, pero restamos, como solo hay dos componentes, restamos de 1 y tenemos 0,64. Por tanto, ya tenemos las fracciones molar. Y como nos da las presiones de vapor cuando ese líquido está puro, vamos a calcular la presión de vapor para el metanol, que tiene una fracción molar de 0,36, hemos dicho, por 94 milímetros de mercurio cuando el metanol está puro a 20 grados, igual 33,84 milímetros de mercurio. Y para el etanol lo mismo, 0,64 por 44 milímetros de mercurio que tiene cuando está en estado puro a 20 grados, tenemos 28,16 milímetros de mercurio. Por tanto, sumando las presiones parciales, tenemos la presión total, que es 62 milímetros de mercurio. O lo podemos hacer directamente usando la fórmula anterior, pero conjuntamente. Entonces,
tenemos que esa mezcla que nos dice el problema tiene a 20 grados 62 milímetros de mercurio. ¿Está en ebullición a presión atmosférica? No, tendría que alcanzar la suma de los dos, es decir, la presión total tendría que alcanzar 760 milímetros de mercurio. Vale. Pues esto cuando tenemos en cuenta la concentración de cada componente en el líquido. ¿Vale? Tenemos una mezcla de dos líquidos, azul y rojo, y esto sabemos la concentración de cada uno en el líquido. Pero vamos a ver que la presión la presión total ejercida sobre la concentración en la fase gas, esta es diferente. Y nos dice que la presión total en la fase gas viene sumada por la presión parcial de cada uno de los componentes en la fase gaseosa, ¿vale? Cuando están en fase gas. Por tanto, si sabemos, nos dice que es que la concentración, la fracción molar en la fase gas es la fracción molar del componente A partido del número total de moles, es decir, igual que en el líquido, pero ahora vamos a llamarle a la concentración, fracción molar en la mezcla gaseosa, le vamos a llamar I en vez de X, I será en el gas, X será en el líquido, para no confundirnos. Pero el concepto es exactamente igual, es decir, la proporción de número de moléculas de un componente respecto del total de moléculas que tenemos en esa mezcla, ¿vale? Si aplicamos la ecuación de los gases ideales, presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por temperatura, si tenemos en cuenta esto, podemos despejar el número de moles, es decir, que la presión es proporcional al número de moles. Si despejamos el número de moles, para el componente A tenemos que la presión que ejerce el componente A por el volumen de la mezcla partido de R y T es igual al número de moles. Y lo mismo para el total de la mezcla. El número de moles total de la mezcla va a ser igual a la presión total de la mezcla por el volumen, por R y por la temperatura. Si cada uno de estos lo sustituimos en la fórmula de la fracción molar de un componente en la fase gas, tenemos que esta ecuación, como volumen, la constante de los gases y la temperatura es la misma para los dos, se nos van y nos queda que la fracción molar de un componente A es igual a la presión parcial de ese componente partido de la presión parcial, partido de la presión total, perdón. Por lo tanto, podemos despejar la presión parcial que va a ejercer ese gas, ese componente, y que es igual a su fracción molar en estado gas por la presión total. Es decir, que la presión que va a ejercer en la mezcla gaseosa un gas va a depender del número de moléculas, la fracción de moléculas que hay en ese gas respecto del otro componente por la presión total de la mezcla. Vale. Por tanto, sabemos que la presión parcial, esta más la del B, va a ser la presión total. Y esta presión parcial es igual, en el equilibrio, es igual que la presión parcial ejercida sobre la mezcla, sobre el líquido por la fase líquida. Por tanto, esta misma presión parcial de los vapores es la misma, por tanto lo podemos igualar y nos queda la ecuación en la cual la fracción molar
del componente A en el estado líquido, es decir, X, por la presión de vapor en estado puro de ese componente a esa temperatura es igual a la fracción molar en el estado gas por la presión total de la mezcla. Por tanto, ¿para qué nos sirve esta ecuación? Importante, porque vamos a poder saber que a una determinada temperatura vamos a poder saber la concentración de la fase, en la fase líquida y en la fase gaseosa, en función de las presiones que haya en la mezcla. Y esto nos va a servir mucho para la destilación, puesto que vamos a ver ahora un ejemplo en el que la concentración de un determinado componente, por ejemplo en la mezcla anterior de metanol, va a ser diferente en la fase líquida que en la fase gaseosa, cuando están en equilibrio. Por tanto, nos va a interesar mucho porque la fase, en cada vez que se evapora un líquido, se va a enriquecer en la fase, se va a enriquecer la mezcla en el componente más volátil. Es decir, el que tiene mayor presión de vapor, el que se evapora más fácil, y eso va a ser la base física para determinar, para poder destilar, es decir, por la cual podemos separar dos componentes por destilación. Vamos a poner un ejemplo. En este problema que nos dice, a 82 grados, la presión de vapor del benceno en estado puro es 811 milímetros de mercurio y la presión de vapor del tolueno a la misma temperatura es de 314 milímetros de mercurio. Y nos dice, determina la composición de una mezcla líquida en equilibrio y del vapor correspondiente para una presión atmosférica de 700 milímetros de mercurio, es decir, abierto a la atmósfera, ¿vale? Por tanto, a partir de la ley de Raoult, dijimos que la presión total de la mezcla va a ser igual a la presión parcial de cada uno de los componentes. ¿Sabemos la concentración del benceno y del tolueno? No, pero la podemos calcular. Como sabemos que la presión total para que hierva, para que entre en ebullición a presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, por tanto queremos que la presión de vapor de los dos componentes alcance los 760 milímetros de mercurio. Por tanto, debe ser la suma de los dos componentes, de las dos presiones parciales, debe ser 760. Por tanto, vamos a aplicar la ley 760 igual 811 milímetros de mercurio, que es la presión de vapor cuando el benceno está solo, por su concentración, que no la sabemos, pero ponemos X de benceno, más 314 cuando el tolueno está solo, por la concentración en el líquido, en este caso estamos hablando de X en el líquido, en la mezcla líquida, de tolueno, que no la sabemos tampoco. Pero sí que sabemos que la concentración, es decir, aquí tenemos dos incógnitas, pero sabemos que la concentración de tolueno es 1 menos la de benceno, ¿vale? Porque los dos han de sumar 1. Entonces, si hacemos esto, ya nos queda una sola incógnita, despejamos y nos queda que la concentración de benceno es igual a 0,897. Y la de tolueno la sacamos por diferencia, 0,103. Vale, ya sabemos, por tanto, que sabiendo las presiones de vapor de los componentes puros a una determinada temperatura, sabemos y sabiendo la presión de trabajo a la que queremos trabajar, en este caso atmosférica, si fuese superior, pues el superior, la que sea, podemos sacar la concentración en la fase líquida. Pero vamos a ver ahora la concentración en la fase gaseosa. La fase gaseosa en equilibrio, la presión parcial del componente A va a ser igual
a la presión parcial en la fase gaseosa que la presión parcial en la fase vapor. En la fase gaseosa va a ser la concentración de A en el gas, en este caso, por la presión total, y como ya tenemos la presión parcial que la hemos sacado antes, solo tenemos que sustituir y estamos trabajando a 760 y sacamos la concentración en la fase gaseosa. Para el benceno es 0,96, para el tolueno 0,94. Entonces, aquí lo importante es ver que la concentración del benceno en la fase, que es el más volátil de los dos, porque tiene mayor presión de vapor a esa temperatura, la concentración de benceno en la fase líquida es 0,89, pero en la fase gas es 0,96, se ha incrementado. Mientras que el tolueno, que estaba a 0,10, ha bajado a 0,84 en la fase gas, porque hay más moléculas en la fase gaseosa que en la fase líquida. Por tanto, cuando calentamos un líquido hasta su temperatura de ebullición y pasa a la fase gaseosa, se incrementa la concentración de las moléculas en la fase gaseosa. Por tanto, si ahora nosotros somos capaces de sacar este gas de allí y llevárnoslo a otro sitio y enfriarlo y condensarlo, nos va a quedar una concentración en el líquido de 0,96. Por tanto, hemos enriquecido la mezcla en el componente más volátil, que es el principio de la destilación.